Hoy no venimos a hablar de estrategia, vamos a hablar del momento donde todo tiembla y aún así tienes que ejecutar. Y bueno, creo que todos saben lo que harían sin presión, pero muy pocos hacen lo que saben cuando este momento de mayor tensión llega. Me emociona muchísimo porque hoy vamos a dar apertura a una nueva serie aquí en Retiro. Esta serie la hemos nombrado La mente detrás del resultado. Y vamos a estar hablando de uno de los libros más importantes o aquel libro que si tú de verdad quieres trabajar en tu mentalidad debería estar en tu lista. Me encanta porque hoy voy a hablarte de una de las mentes más brillantes que he conocido. Hoy vamos a hablar de David y de ese instante en que si tú aplicas la mentalidad de David en tu trading, puede cambiarlo todo. Que bienvenidas, bienvenidos a Retiro. Hoy vamos a ir mucho más allá del trading, más allá de la técnica, más allá de lo que tú crees que es el problema. Y me encanta que hoy no se trate de hablar de estrategias, sino de hablar de quién eres cuando estás ejecutando. Te hago el spoiler del episodio y es que a veces creemos que el problema está en la estrategia, pero el problema siempre empieza antes del trade. Estoy demasiado emocionada por quien me acompaña hoy en este episodio. Estuvimos conversando un poquito antes de abrir micrófono y solo la conversación previa siento que ya movió muchísimo. Así que José, gracias, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a Retiro. Admiro demasiado tu proceso como trader, pero sobre todo admiro quién está en el centro de ese proceso. Así que te agradezco mucho por venir hoy a Retiro a hablar de esa mente detrás del resultado. Y bueno, pues antes de comenzar, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? Wow, no, primero, gracias por esta hermosa invitación, Sam. De verdad que es una bendición poder verte, poder saber que estás llevando también y poniendo la palabra de Dios en el trading, que es lo que también estamos haciendo por este lado. Entonces, es muy hermoso poder y estoy súper emocionado un poquito acá, porque, wow, creo que hoy vamos a tocar un poquito de un tema que es el centro y es la semilla y es incluso la raíz de muchos traders que quien no realmente tiene esa capacidad, vamos a hablar mucho de capacidad hoy, pero la capacidad de poder mantener una bendición de Dios como en la profesión del trading ocupa y requiere, tiene que leerse la vida de David, tiene que leerse la historia de David y es algo hermoso, de verdad. Gracias por esta invitación. Te mando un abrazo enorme y a todos los que nos estén escuchando y viendo, de verdad, gracias por estar acá porque sé que Dios va a hacer algo muy grande en ustedes. Así que, bueno, ¿qué más contarte de mí? A ver, en el trading, eh, inicié en 2018, ¿sí? Inicié en 2018 donde por parte de, primero, país, Venezuela, en 2018 no estaba atravesando atravesando una crisis económica muy grande y a nivel de familia también. Entonces, fue un golpe en el cual empezar en el trading a esa edad, con 17 añitos, fue como, quiero salir de la pobreza, quiero salir de esta condición económica, me voy por el trading, me voy por esto, pero fue 2018, fue 2019, poco a poco, viendo videos, viendo lo otro, capacitándome. Eh, Luego, 2019, empiezo a conocer más del trading. 2020 ya hago mi primer curso. Pago todo esto sin llegar nunca a la rentabilidad todavía. Y era como un poco desgastante, ¿no? 2 años, 3 años y nada. Yo decía, no puede ser. Si yo entré para poder salir de esa condición económica, ¿por qué no? Y sin saber lo que Dios ya estaba haciendo en mí, que era capacitándome. Y bueno, empezó por esa parte y yo decía, yo veía
Y yo veía a los demás traders y decía, wow, o sea, tienen cuentas de 50,000, 1,000,000. Y yo decía, wow, miraba a los lados y yo, ¿para cuándo? O sea, ¿por qué? Y bueno, así fue sucesivamente y fue creciendo, fue pasando el tiempo. 2021, todo ese, desde 2020, que fue donde más serio me tomé el trading, eh, empecé a trabajarlo en lo oculto, no con una cuenta grande, no con una cuenta gigantesca, sino en lo oculto, en ese backtesting, en ese journaling, en ese estudio emocional, en ese estudio de mi metodología. Y era como, ok, voy en lo oculto, pues poco a poco voy. Si Dios quiere que yo sea profesional en esta hermosa profesión, tengo que ir en lo oculto, tengo que ir a hacer las cosas bien. Y así fue, así fue. En 2021 pude fondear mi primera cuenta a final de 2021, 2022. En 2023, la cuenta se va, la cuenta se va, se esfuma y yo no puede ser y empieza en mí a caer una apatía. Yo le pedía mucho a Dios, Dios, pero si tú me pones esta cuenta o me bendices con una cuenta grande, pero ¿por qué me la quitas? O sea, ¿qué ocurre? No entendía nada. Pasó 2024, pude fondear otra cuenta y yo, bueno, Dios, aquí fue. A mi papá le ocurre en 2024 dos infartos. O sea, fue impresionante porque para mí, bueno, Dios me hizo fondear esa cuenta, pude sacarle provecho a una de las cuentas, que era una cuenta de 100,000, y me dejó con un ahorro en el cual fue, wow, cuando ocurrió eso, pude entender de que Dios capacitó y pudo hacer todo eso para lo de mi padre. Mi papá pasa por esos infartos y los médicos me dicen o nos dicen a mi mamá y a mí, yo soy hijo único, no, él está muy grave, él tiene que ir a cuidados intensivos y él no puede ni toser, porque si él tose puede estar a riesgo de muerte. Y yo, wow, no puede ser. Allí, hoy quien es mi pareja me ayudó demasiado a poder tomar de la mano a Dios, porque no, o sea, creía en Dios, pero no era de la mano realmente con Dios. Y ella me dijo, ven, mira, ora, hagamos esto, hagamos lo otro. Y yo, bueno, uno de esos días donde mi papá más complicado estuvo, Dios me respondió a través escrito y lo pude escuchar. O sea, fue una voz indescriptible que me dijo, ten certeza. Y yo, certeza, certeza, certeza. Bueno, ese día yo le cocinaba a mi papá porque tengo conocimiento de nutrición también. En algún momento fui entrenador personal y todo. Y yo le cocinaba a mi papá lo más saludable posible, todo. Y cuando yo voy a llevarle la comida por la noche, llega un señor a la habitación, está mi papá, mi mamá y yo, lo recuerdo y nunca se me va a olvidar. Y, y lo primero que nos ve y nos dice es, y me señala a mí y me dijo, Dios te dijo a ti que tuvieras certeza. Entonces, pásale esa certeza a tu papá. Y yo me quedé, o sea, mudo. Yo quería llorar, yo quería salir corriendo porque yo decía, solamente Dios me lo dijo a mí. O sea, ¿cómo él lo puede saber? Ahí supe que realmente Dios lo conoce todo, Dios nos conoce y Dios quiere estar en comunicación con nosotros. Y de ahí fue un llamado a a inculcarlo en el trading. Mi papá sale sin una lesión en su corazón, sale súper bien, incluso hoy camina hasta más rápido que yo. Entonces, salió y sentí ese llamado de, hey, ahora aplícalo a donde realmente yo siempre he querido, porque muchas veces Dios nos llama por nuestro nombre, no necesariamente en el trading, también ocurre en otras áreas de nuestra vida donde primero nos llama allí por nuestro nombre, y luego debemos aplicarlo en el trading para que en el trading podamos ver su gloria también. Entonces, un poquito de mi historia. Ha sido hermoso. Después involucré a Dios en el trading. Ha trabajado conmigo en el tema de los ídolos como el ego, la ansiedad, la comparación, la codicia en el trading. Lo hemos derrumbado hermosamente a través de la palabra, pudiendo
ir profundamente a estudiar y creando una mentalidad con fundamento bíblico a través de estas historias bíblicas hermosas. Bueno, ya hemos fondeado algunas cuentas y de verdad es muy, muy, muy hermoso. Oh, gracias, José. Muchas gracias por compartirnos este milagro. La verdad, qué lindo. Y me sonaba mucho algo que dijiste y es construir tu trading en lo oculto, porque esta semana en el club de la escuela les estuve preparando una sesión que llamé la excelencia. Y la excelencia es hacer las cosas lo mejor que yo puedo hacerlas, aun cuando nadie me está viendo. Y creo que el trading sólido, ese trading que quieres escalar, porque hablaba con los chicos de la escuela de eso, o sea, no quieres escalar tu trading sobre la arena, quieres escalar tu trading sobre la roca. Me resonó muchísimo este tiempo que estuviste construyendo tu trading, digamos, en lo invisible, por así decirlo, y que hoy la forma en la que se está sosteniendo. Entonces, pues, de verdad, muy emocionada de tenerte de aquí y de poder compartir de todo lo que Dios te ha revelado y de cómo has cimentado tu trading. Y me encanta construir una mentalidad con bases bíblicas. Y les anunciaba en la intro del episodio que si de verdad nos damos cuenta que aproximadamente el trading es 90% mental y 10% estrategia, quiero basar mi mentalidad en los mejores pensadores, en los mejores libros de la historia y me encanta que me puedas acompañar a inaugurar esta serie. Así que bueno, José, hoy vamos a hablar de David, ¿sí? Estuvimos ahí conversando fuera del micrófono de ello y quería hablar como que de un patrón, por así decirlo, que hay muy presente en el trading, que es esa presión que sentimos antes de ejecutar. O como, no sé, en cuentas demo operamos súper bien, pero cuando llega la cuenta real, aun cuando sabemos lo que hay que hacer, no lo hacemos y nos dejamos ganar por esa presión. Entonces, ¿qué ha significado de pronto para ti o en tu experiencia? Para mí lo que transforma esa presión es en donde tengo puesta mi confianza. Y quería un poquito de pronto empezar por ahí. Me encanta porque, no sé, Dios me ponía mucho en el corazón hablar primero de la confianza, ¿no? Y creo que en la historia de David es fundamental. En la historia de David es muy fundamental porque cuando podemos conocer la historia profundamente, sabemos que primero David, a ver, como las personas lo ven, no es como que David encontró la confianza cuando derrotó a Goliat. No, cero. David ya tenía esa confianza desde el vientre de su madre. Cuando su madre lo podía inculcar y llevar de la mano y decirle, mira, Dios está contigo. Mira, Dios, tú tienes un propósito muy grande. Y poco a poco, realmente David empezó a tener esa confianza. A pesar de que, a ver, David era marginado incluso dentro de su propia familia. Dentro de su propia No familia era sé, marginado. hagamos ahí antes de eso. Okay. Si alguien está escuchando por primera vez a David, hagámosle un breve resumen de la historia de David antes de pasar a esto que nos estás diciendo que dices. Súper. Bueno, en tus palabras, ¿cómo es la historia de David? A ver, la historia de David o quién fue David. David, para quien no lo conoce y para quien vaya a estudiarlo en la Biblia, está en la historia de Samuel, ¿sí? Toda la parte de Samuel, está la historia de David, de incluso previo a David, cuando antes de David, había un reino, o hubo un reino, que era el reino de Saúl. Saúl fue un rey que fue ungido por Dios y le dio un reino. Pero a medida que ese reino crecía, pues Saúl se iba apartando de Dios y creando un reino en base a su propio ego, en base a su propia codicia, en base a su propia fuerza. Y no era como Dios quería que ese reino existiera, sino
que fuera un reino que lo reflejara, incluso como Dios quiere que nosotros también seamos, ¿no? Entonces, así a medida de que ese reino ocurría, pues ya Dios se daba cuenta de que Saúl no estaba siendo ese rey que lo reflejara. Y él dijo, ok, voy a ungir a otro rey. Ahí, mientras que eso ocurre, David pues, va creciendo en una familia donde es marginado porque creían que él no era hijo de su padre y madre también, entonces lo marginaban. Había una historia con su madre que era de otro linaje del de su padre, entonces era muy marginado. Y su padre, cuando fue creciendo, David, su madre muere y su padre, pues, lo que le hace es marginarlo un poco y decirle, bueno, ve y tu trabajo, no, o sea, que no me vean mucho contigo, pero quiero que me guardes las ovejas. Quiero que literal estés pendiente de mis ovejas. Sé tú el pastor de las ovejas. Y, y David, con ese crecimiento que tuvo con su madre, con esa confianza que le dio su madre, fue como, pero Dios me ha llamado a algo mucho más grande. O sea, papá, o sea, yo siento un llamado mucho más grande. Y el papá era, no, te vas a cuidar las ovejas. Y era como, bueno, no es lo que Dios quería, más sin embargo, la comunión o la comunicación que él tenía desde niño y esa confianza que tenía, que Dios tenía algo tan grande para él, fue muy grande, muy grande, muy grande. Y para resumir las historias, eh, David fue ungido. David llega, fue ungido y luego ocurre que el pueblo o el rey, este rey que les estaba comentando, Saúl, tiene una lucha con otro pueblo, pero ese pueblo tenía un gigante enorme que vencer, ¿sí? Y claro, este rey, ya Saúl, que no estaba actuando en base a lo que Dios quería, obviamente todos estaban en guerra contra ese rey y él quería pues vencer a todos en base a ese ego que tenía. Y bueno, ocurrió de que cuando vio el gigante fue como, ups, ¿dónde me metí? En todo eso, David fue construido o fue capacitado en ese David que era delgado, que no era el más fuerte de todos, fue también trabajado, Dios lo trabajó en lo oculto, porque a medida que iba cuidando las ovejas, tenía también que luchar con osos, tenía también que luchar con leones, tenía que vencer ese miedo, tenía que vencer todo, mas sin embargo lo hacía en lo oculto. Nadie lo veía, nadie reconocía eso de David, nadie lo aplaudía y era como que, wow, o sea, no, David lo tenía que hacer en lo oculto. Entonces, ¿qué ocurre? De que Dios fue capacitando a David poco a poco, creciendo, 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 para que cuando ese momento llegara, David llega y dice, ok, pero yo estoy hecho para más grandes más. Le pide a uno de sus hermanos que batallaba en el ejército de este rey Saúl y le dice como que, hey, llévame allá porque yo quiero ser útil, o sea, no quiero solamente cuidar ovejas. Y bueno, David va y justo en ese momento donde ese gigante llega, mientras todos tenían miedo, David sabía que algo con él estaba firme y era Dios. O sea, desde lo pequeño hasta lo grande, ya Dios lo había ungido y ya Dios lo había capacitado para ese momento. Mientras que nadie quería derrotar o enfrentarse al gigante, David corrió con 3 piedras y solamente con una vence a Goliat. Ese gigante es Goliat y con una sola piedra vence a Goliat y todos quedaron mudos, todo fue como que, wow. Y luego, a ver, se gana toda esta confianza del rey Saúl, mas sin embargo, el rey Saúl sabe que Dios no quería que él siguiera con ese reino al no reflejarlo. Y llega Samuel, que fue el que ungió a ambos, y le dice, hey, mira, Dios le va a dar este reino a otra persona porque tú no estás reflejando a Dios. Entonces, tu unción ya no está, ya Dios no te acompaña. Y ahí la ira
crece en este rey Saúl y empieza a buscar al nuevo ungido, sabiendo que el nuevo ungido estaba y había derrotado literal a Goliat. Cuando se da cuenta que es David, empieza a perseguirlo, empieza a haber una persecución a David enorme. Y bueno, todo esto ocurre, empieza una persecución, empieza incluso David se hace súper hermano prácticamente del hijo de Saúl. Ocurre otra guerra, muere Saúl, muere el hijo y queda como rey el ungido, que es David. Aún aunque fue ungido, aunque entra como rey, aún ya como rey, aún ya con todo el terreno, él también cae. Y eso ahorita lo hablamos, pero aún aunque Dios nos bendice y nos bendice grandemente, nos da un reino en base al corazón de Dios, muchas veces no estemos exentos de que no nos ocurra nada. Mas, sin embargo, hay algo que David siempre hizo y por eso siempre se le va a ver reflejado o se le va a conocer como el hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque pasaran cosas y él podía caer o un día no reflejara a Dios, siempre volvía a Dios. Y esa es la esencia realmente, no solamente de la mentalidad, sino la esencia y la base firme, porque David siempre puso primero y primordial a Dios o al reino de Dios. Y es como la palabra lo dice, ponga el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se vendrá como añadido. Entonces, eso fue lo que David hizo. Puso a Dios, puso el altar primero de Dios y todo lo demás fue añadido. Y aún aunque todo fue añadido, unos días o varios días no lo reflejó, mas sin embargo volvió siempre a Dios. Y esa es la esencia. Aunque puedan haber días que podamos no ser nosotros o no agrademos a Dios con lo que hacemos, es importante volver a Dios, sobre todo en el trading acá. Entonces, ese es el pequeño, largo contexto que les puedo dar de David y es maravilloso. Ok, entonces ahora vamos a ir como que reflejando esta historia en nuestro trading, en la operativa y veía demasiados ejemplos. Veía el ejemplo de Saúl, creo que nos va a tocar hacer una parte 2 porque veía el ejemplo de Saúl y veía como un arquetipo de cuando construimos algo, llámese trading o éxito, porque también me veía reflejado ahí en mis fuerzas o en creer que soy yo el que lo está haciendo y que es gracias a mí que esto está pasando. Y creo que un poco eso fue lo que le pasó a Saúl, el creer que era él el que había logrado todo y olvidarnos que literalmente no podemos abrir los ojos si no es porque Dios está, no podemos respirar si no es porque Dios está. Entonces, olvidó olvidar eso y creer que es por nosotros. Entonces veía ahí un arquetipo e inclusive, pues no sé, José, si también lo percibes así. Veía también un poquito de tu historia y porque nos contaste lo que pasó con la primera cuenta y de pronto el trabajo que costó llegar a ella. Y también nos contaste lo que pasó después, de pronto con toda la historia de tu papá y el cómo es tu trading hoy. Entonces también como que veía eso. Entonces quería que podamos ver que una sola persona podemos ser a veces Saúl y podemos ser a veces David. Entonces veía eso. Entonces como que ahí primero en tu trading, ¿quién está haciendo? ¿Está haciendo Saúl, el que cree que lo que está construyendo lo está construyendo por sus propias fuerzas? ¿O está haciendo David, que me encanta algo de David y que creo que lo que permite como que esa confianza de Dios crezca en nosotros es la humildad? Porque David era chiquito, era pequeño y creo que es ese ejemplo de presentarnos humildes ante Dios. Y esa humildad de David es como que lo que enamoró a Dios de David, por así decirlo, porque Dios habla muy lindo de David, habla de su nombre conforme a mi corazón y con que Dios te diga algo así, o sea, me erizo, o sea, de solo pensar en eso. Pero David no lo creía. David como que era humilde ante Dios y fue Dios como el que ungió en él eso. Entonces como que veía eso, como que la confianza de dónde está viniendo, de Saúl, que creyó en un momento que venía de él, o de David, y en esa humildad reconocer que literal nada podemos hacer si no fuera porque Dios nos habita, si no fuera porque Dios nos extiende vida. Es como que veía esos contrastes. De ahí
Creo que hay muchas escenas de David que podemos hacer zoom y traer al trading. Porque imagínate esto, o sea, imagínate ahí a David, chiquito, flaquito, parado frente a ese gigante. Y yo creo que a veces así se sienten tal vez los sueños, así a veces se siente como que el dominar tu estrategia, así a veces se siente el presentarse frente al mercado y no dudar de que David tenía que lanzar la piedra, por ejemplo, no dudar de que hay que tomar tu entrada, no dudar de respetar tus reglas. Es como que veía eso ahí y, y pensaba en que podemos creer que David venció a Goliat por una piedra o podemos darnos cuenta que la venció por esa decisión que tú nos compartías. Él había decidido quién era y no lo había decidido por cómo se veía físicamente o lo había decidido por ese inclusive, nos hablabas mucho de la mamá de David, se había podido reconocer quién era él en Dios y eso me pareció como que demasiado poderoso porque si no reconozco quién soy, fácilmente puedo titubear en mi trading, fácilmente puedo no hacer las cosas que yo sé que hay que hacer, como respetar mis reglas, como seguir mi plan. Entonces, por ahí quería que entonces nos contaras desde tu experiencia, ¿cómo diferenciamos eso? ¿Cómo diferenciamos esa fe real de pronto de estarnos autoengañándonos? Mira, wow, increíble. A ver, de mi testimonio como trader es tal cual lo que tú dices. Mira, yo veo, y tú me dices, yo veo a un José que sí, pudo fondear una primera cuenta y, y fue así, tal cual, fue esas dos personajes en uno, en José, literal. Fue primero Saúl, donde primero yo quería salir de la pobreza, yo quería por mis propios medios, quería ser yo y yo y yo y yo, y es literal a veces lo que ocurre mucho en el trading, ¿no? Estamos en una profesión donde ese ego, esa codicia, para mí yo le llamo ídolos del trading, en el cual Dios, cuando construimos tal cual lo que dices desde la arena, porque construir en base a la arena es no desde una piedra sólida, que es hacerlo con Dios y hacerlo conforme al corazón de Dios, sino con ego, con codicia. Y Él nos puede bendecir. Él permite muchas veces que en el trader nosotros podemos tener, una cuenta de 200,000, de 500,000. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a no reflejarlo? Él también permite de que, hey, ya va, así no quiero que tú vivas el trading, así no quiero que realmente bendecirte, quiero bendecirte con algo que me refleje, que puedas sentirte bien, que puedas sentirte en paz, no con codicia de que, ay, yo quiero hacer más y más y más, porque entonces nos crea un vacío. Cuando hacemos las cosas o incluso el trading, cuando no es con Dios, sentimos un vacío donde siempre queremos más y queremos más y queremos más y queremos más. Y Él evita eso y hace que esas torres se caigan para poder empezar de cero. A mí me pasó, yo esa cuenta que tuve cayó y yo, ok, ya después con lo que ocurre con mi padre, hay muchas veces que Dios nos llama tanto por la profesión del trading, de, hey, mira, por aquí no es, hey, mira, derrumbo esta cuenta, hey, mira, lo derrumbo otra vez, hey, mira, y nosotros no les hacemos caso hasta que ocurre a veces otras situaciones externas donde, uy, ahora entiendo, ahora sí escuché la voz de Dios. ¿Qué pasa con la historia de David con su madre? Primero, para crear una identidad, primero, ¿qué hizo la mamá de David? La mamá de David no necesariamente tiene que ser, o a veces nuestra propia madre que nos pone a Dios en nuestra vida, pero hay circunstancias donde nos pone a Dios en nuestra vida. Ese es ese mamá de David. ¿Qué es lo que permite esta circunstancia? Poder crear un conocimiento íntimo o poder conocer a Dios. Dios quiere que nosotros creamos un conocimiento íntimo. Este conocimiento íntimo, a ver, yo con las sesiones que doy de mentalidad con fundamento bíblico, siempre me voy tan profundo que me voy al hebreo. Este conocimiento bíblico se llama Yadá. Este Yadá es realmente esa unión que Dios quiere con nosotros. ¿Qué pasa cuando tú conoces a una persona íntimamente?
Ponle, en una relación de pareja, tú conoces cómo se siente, cómo habla, con una mirada ya tú dices, uy, algo está ocurriendo, con lo que sea, lo conoces tan profundamente. Entonces, cuando tú conoces su voz de esa persona que conoces íntimamente, tú volteas, tú vas caminando y escuchas a alguien conocido de su voz y tú dices, hey, aquí está esta persona. Dios quiere primero, Él permite derrumbar muchas veces cuando somos ese Saúl en nuestro trading para que cuando Él nos hable y nos diga, hey, en ti hay ego, no por juzgarnos, sino para edificarnos, para derrumbar todos esos ídolos. Hey, en ti hay ego, en ti hay codicia, en ti hay mucha comparación y yo quiero redarguirlo, yo quiero sanarlo, yo quiero ocupar ese espacio, ese vacío. Cuando eso ocurre, Dios literal crea esa unión y empieza a hablarnos. Cuando una persona o cuando Dios nos habla, esa palabra la tengo escrita porque incluso la di ayer, se llama Shama. ¿Qué significa Shama en el hebreo? Aunque nosotros no lo veamos así, en el hebreo, escuchar es actuar. ¿Y qué pasó? Es una revelación muy hermosa porque entonces cuando Dios habla, cuando Dios crea en nosotros una intimidad, que fue lo que hizo con David, empezó a crear una intimidad desde niño, empezó a conocerlo desde niño, a crear una identidad, entonces Dios le hablaba y él obedecía, él lo ejecutaba, él lo hacía. A partir de ahí, Dios va creando una capacidad en David, él va creando esa capacidad es llamada Koah en hebreo, es una capacidad que nos permite a nosotros sostener. ¿Qué ocurre? Cuando estamos desde el nivel de Saúl en el trading, es como, bueno, mi ego, mis cosas, mi dinero, tal, 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 ocurre. Pero cuando somos ese David que ya tenemos esa humildad para reconocer a Dios, para escuchar a Dios y sobre todo para permitir de que Dios, cuando me hable, yo ejecute y eso genere en mí un COA o una capacidad, yo puedo entonces tener la capacidad para sostener entonces la bendición que Dios quiere para nosotros. Eso fue o es lo que yo he visto en mi profesión o esta hermosa profesión, porque cuando Dios derrumba estas cuentas que yo tuve, porque no fue una, fueron varias, aquí en Venezuela es difícil tener un profil o tener una cuenta de fondeo en empresas sólidas, pero él permitía eso y yo, wow, ¿por qué lo permite? Primero necesitaba tener una intimidad conmigo para cuando me hablara y decirme, hey, José, yo era una persona muy emocional en el trading. Yo era de ese gigante, ese Goliat para mí era a veces no operar porque tenía una parálisis, que eso también se ve como un Goliat enfrente. O dominar una estrategia, o dominar mis emociones, o tener dominio propio. Eso a veces es un Goliat. Y entonces, primero lo que Dios me hizo a través de la circunstancia con mi padre fue, hey, necesito ese yadá, ese conocimiento íntimo para que me conozcas y cuando conozca mi voz, cuando yo te hable, tú escuches y obedeces, que es chamá. Y cuando hago eso, yo te voy a capacitar para entonces tú tengas la capacidad de mantener las bendiciones grandes que te voy a dar, pero antes no. Y eso es lo que Dios hizo también en David. ¿Por qué? Primero que construyó su identidad. Construye su identidad ¿cómo? Primero reconociendo quién era en Dios. Hey, Dios me ha hecho en mí un hombre sabio y quiere que yo salga de mi miedo, que yo salga de esto. Y aunque él no lo veía porque era tan humilde y tan hermoso, podía ver, ay, pues me mandaron a pastorear y los demás veían, ay, pues David el pastor de ovejas. ¿Quién va a ser David si nada más lo que hace es pastorear ovejas? ¿Sí? Pero allí Dios le mandó leones, le mandó osos, que para el trading no es una casualidad a lo mejor ver tigres y osos, bull and bear, o sea, el trading también se puede ver la historia de Goliat, porque se habla de que el mercado está bajista cuando el oso, y se habla alcista, o sea, también no es una coincidencia, es una diosidencia por allí. Entonces, es hermoso porque en esos leones, en esas adversidades que tenía, Dios lo capacitaba, Dios lo iba
le iba dando ese coa, realmente esa capacidad, porque sabía que él tenía un propósito más grande y que iba a liderar un reino en sí, pero primero tenía que capacitarlo en lo oculto. Por eso es importante en lo oculto, porque para mí muchas veces, cada vez que derrumbaba a Dios o permitía que esas cuentas se cayeran porque no lo estaban reflejando, ¿qué tenía que hacer yo? Empezar desde cero. Y se ve mucho en el trading. Wow, una cuenta demo. Ay, pero 7 meses en una cuenta demo. Yo no voy a, yo no voy a crear dinero en una cuenta demo. Sí, pero Dios te está ahí en lo oculto. Cuando nadie te ve, Dios quiere que tú actúes por excelencia. Ojo, excelencia no es lo mismo que perfección. Perfección es todo correctamente. No, 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 no. Perfección es aparte. Dios quiere que tú actúes por excelencia. ¿Qué es excelencia? Que puedas dar lo mejor de ti con lo que tienes. Si tienes una cuenta demo, la palabra de Dios lo dice. Hazlo todo como para mí, para Dios. Entonces, si nosotros ejecutamos bien en una cuenta demo de 10,000, en una cuenta de $100, ahí en lo oculto, donde nadie ve nuestros resultados de 1,000, de 500, de 5,000, de 10,000, ahí es donde Dios crea este COA o esta capacidad de poder mantener las bendiciones más grandes. Y así es como ha sido también en mi historia. Wow, me volaste la cabeza. Porque creo que los traders son mucho de sistemas y de pasos y de estructura. Y creo que nos diste una estructura, un paso. Entonces quería solo como que compartir eso para quien nos está escuchando. Eh, Paso uno, por así decirlo, hablaste de identidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé si de verdad como que mi confianza está firme, el primer lugar al que quiero ir o la primera pregunta que me quiero hacer es quién creo que soy, ¿sí? ¿En qué está basada mi identidad? Después de ello, me pareció demasiado loco porque o sea, me explotaba la cabeza y estoy tratando aquí como que de resumirlo también porque nos hablaste de a quién estás escuchando, ¿sí? Y puedo darme cuenta también como que siguiendo este paso, quién estoy siendo, si de verdad esa identidad que me estoy reconociendo es la que estoy estructurando en mí, por a quién estoy escuchando. Porque dependiendo de quién esté escuchando, es como voy a accionar. Entonces, si yo estoy escuchando a Dios, yo voy a accionar desde la confianza. Si yo estoy escuchando a Dios, yo voy a accionar desde la excelencia. Entonces, fácilmente puedes darte cuenta hoy en cómo estás viviendo tu vida, a quién estás escuchando. Si estás accionando desde la excelencia, si estás accionando desde esa confianza y no dudas todo el tiempo, tú vas a darte cuenta a quién estás escuchando. Y por la escucha venía la capacidad, y creo que algo que es una de las bases sólidas del trading y pues también lo que enseñamos dentro de la escuela es la ejecución. Y tú dijiste, porque escuchamos, recibimos la capacidad de ejecutar. Y entonces, identidad, quién soy, escuchar a quién estoy escuchando va a determinar mi acción y eso me va a llevar a sostener. Entonces, si tú hoy no sabes quién eres, si hoy tú no te preguntas a quién estás escuchando, por último, si te saltaste el paso uno, si te saltaste el paso dos, no te preocupes. Lo que estás sosteniendo te va a dar reflejo de quién crees que eres y de a quién estás escuchando. Entonces me encanta porque quería que quien nos esté escuchando hoy pues se pueda regalar esa pausa de hacerse esas preguntas. ¿Quién es? ¿A quién está escuchando? Y si no logras ver quién eres y si no logras darte cuenta quién estás escuchando, ¿qué es lo que estás sosteniendo? Si hoy estás sosteniendo desde la excelencia, si hoy estás sosteniendo de pronto esos resultados sobre la roca que siguen escalando, y como tú bien dijiste, cuando yo estoy escuchando a Dios, yo estoy en paz. Cuando no estoy ansioso, cuando no estoy dudando. Entonces me encanta, José, porque creo que nos diste una estructura muy clara y me volaba la cabeza. Ahora, si me encuentro que no es a Dios a quien estoy escuchando, fue muy lindo también el ejemplo que nos dijiste. Tal y como tú has creado una relación en tu vida,
que conoces a esa pareja, que sabes cuando está disgustada, que sabes cuando no es diferente de crear una relación con Dios. ¿Qué hiciste para construir una relación con tu pareja? ¿Qué hiciste hoy para construir una relación con las personas que están cercanas a ti? Y nos mencionaste tener intimidad, escucharla, compartir tiempo, conocerla, y lo mismo sucede con Dios. Y también dijiste que la mamá en la historia de David representaba esas circunstancias que nos hablan de Dios. Y bueno, de pronto estás diciendo, sí, pero mi mamá a mí nunca me habló de Dios, sí, pero nunca, bueno, no estás aquí por casualidad y no nos estás escuchando hoy a José y a mí por casualidad. Y bueno, pues tal vez hoy José y yo somos esa circunstancia de Dios en tu vida. Y no quiero que lo veas como religión, pero si has estado buscando, y no quiero que de pronto si has tenido una idea errónea de lo que la palabra Dios significa, pero si has creído, como tú decías, en gurús, si has creído en sistemas mágicos, ¿por qué no darte la oportunidad de lo que te estamos hablando hoy, que no nació con José y conmigo, sino que es una historia de más de 2000 años de la cual te estamos hablando? Entonces también quería eh, que quien nos está escuchando se está dando cuenta que hoy tal vez lo que está sucediendo a través de ti mí es que estás teniendo una circunstancia de Dios, o sea, es un acercamiento de Dios a ti, y eso es otra de las cosas que me maravilla de Dios, porque creemos que nosotros somos los que lo buscamos a Él, pero la Biblia es la historia de Dios buscándonos a nosotros. Y bueno, eso me voló la cabeza, José, de todo lo que nos compartiste, y como que un breve resumen de lo que pasaba y de lo que pensaba, también pensando como que en mis traders. Ahora, ¿qué le dirías a alguien entonces que nos está escuchando, que ya se está dando cuenta de esto y que no lo está ejecutando, o que está pensando en pasarlo por alto? Porque creo que tiene mucho que decir eso de si hoy estás teniendo una estrategia que de pronto ya sabes que es rentable y no estás retirando de ella, y va a determinar mucho lo que hagas después de este episodio, si accionas o no accionas en base a ello, con lo que has venido haciendo con tu estrategia. Entonces, bueno, ¿qué le dirías a alguien que tal vez ahorita ya se está dando cuenta de lo que hay que hacer y no lo hace, y está reflejando eso también en su estrategia? Hay algo muy hermoso de cómo Dios, a partir de que nos va capacitando y a partir de cómo capacitó también a David, va creando en nuestra vida, ¿sí? Al darnos cuenta de que estamos viendo o abriendo esos ojos espirituales también, de que, wow, me estoy dando cuenta de que en el trading tengo que escuchar más a Dios, que estar mucho más lejos de ese ego, de esa codicia, y poder traer a lo que Dios realmente quiere en mi vida, que es esa paz, ese gozo, esa plenitud en el trading, que no vivas ansioso, todo eso. O cuando pasas por una cuenta de fondeo que se derrumba, hay algo muy hermoso que aparece tanto en Salmo. Salmo es un libro que incluso viene escrito por David. O sea, ustedes pueden ir a verlo. Pero en Salmo hay algo que a mí me ha marcado importantemente, que lo hizo a David también. Y dice, en Salmo 22, 9, 10, dice, porque tú, ese fue David quien lo escribió, dice, porque tú eres el único que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Ese confiado, ¿sí? Voy a terminar la cita bíblica, pero dice, confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Primero, él ya sabía y él ya estaba confiado. Ese confiado en hebreo, cada vez que lo hablo con mis alumnos en fundamento bíblico, ese es un batash. ¿Qué es batash? Es una confianza, no cualquier confianza, sino es la confianza de poder apoyarte tú a algo, pero sabiendo y apoyarte con todo tu peso, sabiendo que eso no se va a derrumbar. Ahora, ¿qué debemos que tener confianza? ¿Y qué es lo que Dios quiere que tengamos confianza? En Él. ¿Por qué? Porque sus planes son más grandes que los nuestros. Incluso en la misma palabra lo dice. Hey, tus planes no son lo mismo de los míos, dice Dios. Tus caminos no son iguales que los míos. Entonces, aún aunque podamos quemar cuentas, aún aunque estemos dándonos cuenta ahorita de que, wow, estoy por ego, estoy por codicia, no estoy implementando a Dios, Dios te dice, hey, te traigo acá
no por coincidencia, sino sobre todo para que confíes, porque te traigo acá para que escuches esto y que a partir de acá confíes que tengo un plan más grande para tu vida, que tengo un plan más grande para tu trading, que tengo un plan más grande. Y es muy difícil a veces poder confiar. Así, apoyarse sobre algo, sobre un batash. Un batash en hebreo es apoyarse algo con todo el peso. Es muy difícil. Ve tú y levántate y tírate hacia atrás pensando que alguien te va a... Es muy difícil hacerlo, pero es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que podamos soltar el control por nuestras fuerzas, porque sus fuerzas son mejores que las nuestras. Y hoy es lo que más le puedo decir a un trader que nos está escuchando. Confía, pero confiar no es solamente una fe muerta. Una fe sin acción es muerta. No es confiar, bueno, Dios me va a traer la cuenta de 200,000 aquí yo sentadito. No. Confiar es una fe activa. ¿Qué es una fe activa? Haciendo las cosas en excelencia. Que quemaste una cuenta, que a lo mejor vas a empezar una cuenta, pero te estás dando ahorita cuenta que necesita más backtesting. Confía en Dios, pero hazlo por excelencia. Ejecuta, actúa con amor, confiando siempre en Él. Mete, literal, confía todo tu peso y descansa todo en Él. Porque con el backtesting, con el journaling, con que tú conozcas tus emociones y cada vez mueras más a esa antigua versión de trader que era codicioso, que era incluso perezoso para poder tradear temprano, que a veces sacaba excusa para no hacer backtesting, es cada vez morir a mí yo para que Dios en mí siga creciendo. Y cuando Dios en mí va creciendo, lo podemos reflejar más. Esa acción con amor, esa confianza, esa certeza, esa firmeza, que es lo que Dios quiere en nuestro trading, va creándose en lo oculto. Entonces, confía, pero confía con un batash. Apóyate sobre los caminos de Dios que son mucho mejores que los nuestros. Y entiende de que si ahorita es un momento de, hey, no ejecutar a lo grande, sino ser fiel en lo poco, también lo voy a hacer en lo mucho. Si Él me da la capacidad para, en una cuenta de $100, de $50, de $20, yo poder ser firme a mi plan, a mi estrategia, a mi dominio propio, a mi journaling, a mi backtesting, también lo voy a hacer en una cuenta de 10 millones si tú quieres. Pero esa confianza y esa certeza y esa capacidad es hermoso. ¿Por qué? Porque esta confianza viene después de la capacidad. Cuando tú te das cuenta de que Dios en ti va creando, eso se llama deleite después de que tú empieces wow, yo empiezo a hablar de Dios, a mí me pasó, era como tenía mucho miedo, ay, ¿qué voy a hacer yo con Dios en el trading? O sea, qué difícil es esto, ¿cómo hago? Tenía miedo. E incluso como mentor, llegó una época donde ya era como que, ay, no quiero ser mentor, pero Dios me dijo, hey, tienes que hablar de mí. Tienes que hablar de mí como mentor. Y yo, ay, pero ¿cómo lo hago? Y tenía miedo. Pero ya luego, cada vez que vamos ejecutando con confianza, sobre todo, pero ejecutando y confiando, va creando en nosotros un deleite. Ese deleite se llama Shafet. Ese Shafet es un deleite hermoso de nosotros poder ejecutar lo que hacemos de la mano de Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos trading y vivamos el trading con un deleite, no con ansiedad, con ego, pero cuando nosotros empezamos y le damos la capacidad o le damos ese amor a Dios de que, hey, suelto mi control y toma tú mi vida, es donde Él poco a poco va creando la capacidad para que nosotros hagamos trading con deleite, con ese amor. Porque, miren algo, incluso en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, hey, Él no les dice solamente como, hey, vayan y procréense. No, no. Si ustedes lo leen, dice, fructifíquense y luego multiplíquense. ¿Qué es fructificar? Es simplemente capacitarnos. Entonces, en el trading, Él hace igual. O sea, Él no nos multiplica sin nosotros tener frutos. ¿Qué son frutos? ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere en nuestra vida? Ego, codicia, no, lo derrumba. Hey, ven, es diferente. Yo quiero que tú tengas paciencia, tengas amor, tengas deleite haciendo trade, tengas gozo, a pesar de un trade negativo, a pesar
de una cuenta al mes negativo. Tengas deleite, tengas confianza en él. Y cuando crea estos frutos, puede multiplicar. Puede multiplicar a como los niveles que tú ni te imaginas. Porque sobre todo sus caminos y sus planes son mucho más grandes que nosotros. Me surgía la pregunta para quien nos está escuchando, ¿en quién te estás sosteniendo? Porque en quien elija sostenerme es lo que me va a permitir hacer las cosas desde la excelencia o hacerlas desde el perfeccionismo, que el perfeccionismo a veces me paraliza porque hasta que no tenga todo, no puedo actuar. Y como tú decías, excelencia es hacerlo lo mejor posible con lo que ya tengo hoy. Entonces, ¿en quién vas a elegir sostenerte y cuál es ese paso hoy a dar eh, desde la excelencia? Entonces, súper poderoso, José. Creo que hay muchos hacks y clics mentales en el episodio. Nos encantaría leerte, a ti que nos estás escuchando y que nos lo puedas dejar aquí en los comentarios de este episodio. Tenemos como que creo que muchas historias, habíamos hablado también con José de Job, así que bueno, cuéntanos si te gustaría que te sigamos compartiendo principios de mentalidad basados en estos principios de la Biblia. Y bueno, pues no sé, José, ahí si tú querías comentarnos algo antes de David para ir como que cerrando este primer episodio. Wow, que hay tanto que nosotros podemos extendernos y hacer parte 1, parte 2, parte 3. y de verdad es hermoso. Pero hay algo muy importante que sobre todo va a ser lo que Dios más permita sembrar en nuestra vida. Dios permite esta circunstancia o la madre de David para que nosotros soltemos el control de nosotros. Dios permite muchas veces ser nosotros Saúl para darme cuenta que en pocas palabras yo me estoy enalteciendo, yo quiero enaltecerme y hacerlo sobre mis propias fuerzas, pero Dios quiere hacerlo por sus fuerzas. Dios quiere liberarte muchas cosas, porque cuando no lo hacemos de Dios, lo que crean nosotros muchas veces es vacíos y vienen esos vacíos con otras cosas peores. A ver, podemos ver una industria de trading que jóvenes o incluso adultos que quieren ser rentables en el trading. ¿Para qué? Esa pregunta es importante. Eso es algo que Dios para mí me puso en mi corazón primero, ¿no? ¿Es para qué? Para alzarse, para enaltecerse. Enaltecerse en hebreo es gabá y es un sentido negativo. ¿Por qué? Porque es un orgullo que se crea en el hombre. Entonces, no, pues yo quiero ganar dinero para entonces ir de fiestas todo el tiempo y de ahí empiezan muchas cosas y empiezan por nuestro propio ego, pues no, ese vehículo que tengo, aunque me salió en $100,000, pues ya no me llena, me voy por uno más grande y más grande. Y eso es un vacío que va ocurriendo cuando hacemos o tenemos ese gabá, ese elevarse, ese enaltecerse, nos esclaviza. Pero Dios quiere derrumbar toda esa esclavitud. Dios quiere derrumbar todo ello y poder crear en nosotros un deleite, un chafé, literal. Es poder, pero primero es tal cual como nosotros como traders somos muy sistemáticos, o sea, demasiado. Es primero, él nos hace, él nos llama, él nos dice, hey, a pesar de que estás así, yo quiero que regreses y hagas un retorno, pero con arrepentimiento real, suelta tus fuerzas, confía primeramente en él. Cada vez que confiamos, él entonces nos va capacitando, nos va capacitando, nos va capacitando. Entonces, ya cada vez que nos capacita y tenemos, valga la redundancia, perdón, esta capacidad para poder sostener las bendiciones y a veces ya allí es cuando Dios empieza a bendecir más grande, pero ya empieza a bendecirlo. A ver, yo hablaba con un alumno hace días. Él me decía, José, ¿sabes ahora para qué quiero ser rentable? Antes quería ser rentable para coches, lujos, incluso él estaba perdido. Tengo el permiso de él para hablar de esto, pero estaba perdido en vicios. Y él me decía como, José, todo esto quería como incentivar mucho más mi vicio, pero ahora quiero ser más rentable, primero para proveerle a mi familia y luego para tener más tiempo para servirle a Dios. Y yo decía, wow, qué increíble esto. O sea, cómo Dios
empieza y nos llama por nuestro nombre, nos hace devolvernos por el camino que no es, nos dice, y es como, hey, yo quiero otro camino diferente para ti. Quiero que tengas una familia hermosa donde tú le proveas, quiero que tengas un hogar precioso y que nada de esto exista un vacío, que tú quieras tener otra familia, que tú quieras tener más carros, que tú quieras tener... No, 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 no. Él quiere llenarte de tu presencia y crear un deleite en todo lo que hagas, no solamente en el trading, aplica para toda nuestra vida. Entonces, es así. La vida o la historia de David ocurre ese patrón. Hablando de patrones de liquidez, no es patrones de liquidez, pero sí son patrones en el cual Dios nos llama nuevamente por el camino que estamos erróneos, que nos exalta, nos llama, nos capacita para sostener y nos provee. Pero aún aunque David tenía el reino ya, no significaba de que él no caía, él cayó. Él tuvo pensamientos erróneos, él muchas veces no, no obedeció a Dios o muchas veces, hey, eso también ocurre en el trading. Podemos ya tener a Dios en nuestra vida, me pasa a mí, pero un día, entonces, uy, entré por codicia. Eso no significa que nosotros volvemos a ser Saúl nuevamente, no. ¿Qué hizo David o qué hacía David? Y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y wow, qué increíble tener ese nombre. ¿Por qué? Porque aunque se daba cuenta y estaba dispuesto a morir al antiguo yo, estaba dispuesto a morir a ese David que no era conforme a Dios y volvía nuevamente a Dios. Y ese es el mayor o la mayor raíz que podemos tener nosotros, es tener ese valor y confiar tanto en Dios de que podamos decir, hey, estoy dispuesto a morir a ese trader viejo que operaba desde la ansiedad, desde la codicia, desde todo, y poder decir, aquí estoy, créame en base a tu voluntad, que tu camino y tu propósito es más grande de lo que yo pienso. Sin palabras. Gracias, José, de verdad. Creo que siempre como que quiero acompañarlos también a que te puedas llevar tu propio clip de todo lo que José dijo y nos dejó una pregunta y nos compartió también como que un testimonio de cuando me respondo, para qué quiero hacerlo. Entonces me parece un gran cierre. Vamos a dejar aquí en la descripción del episodio también el arroba de José para que lo puedan seguir en su canal de Instagram y también en su canal de YouTube. Coméntenos si quiere seguir escuchando estos principios bíblicos para aplicarlos en su en su trading. Y bueno, pues gracias José, ¿verdad? Por todo lo que nos compartiste. Gracias a Dios también por permitirnos hoy compartirnos contigo y bueno, que nos estés escuchando. Bueno, cierro este primer episodio y bueno, pues soy Sandra Madrid, esto fue La mente detrás del resultado y nos escuchamos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. Chao, chao.